Buenas tardes. El objetivo de este trabajo, de esta clase, es empezar a desarrollar el trabajo grupal que ustedes deben entregar, los alumnos de la materia de programación visual deben entregar para al final de la materia. En esta parte 01 vamos a ver un logueo de usuarios y la actualización de sus datos, ¿sí? Para ello vamos a ir continuando con lo que nos pide en cada punto, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es crear un proyecto, ¿sí? Vamos a crear un proyecto. Este proyecto va a ser Java Web. Yo lo voy a denominar veterinaria 1, ¿sí? Porque yo ya creé el proyecto anteriormente. Vamos a utilizar el contenedor web de Tomcat, la última versión Java disponible en esta versión de NetBeans. Y el context path lo voy a dejar con este nombre. Nosotros vamos a trabajar con Java Server Basic, ¿sí? Y de los componentes vamos a utilizar Chrome Basic. Una vez que ya se prepara la configuración para obtener todos esos componentes, ¿sí? Estaremos listos para continuar, ¿sí? Acá vamos a utilizar la última del Java JSP 2.2 para poder utilizar principalmente faceless como elementos de la vista. Bien. Una vez que nos pide el proyecto, si se crea el proyecto, lo que nos pide es que creemos un paquete, este paquete para colocar las clases del dominio. ¿Sí? Este proyecto vamos a trabajar con capas y vamos a armar una arquitectura básica para el proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a crear acá nuestro paquete solicitado. Y de esta manera nosotros vamos a crear lo que nos solicita. Bien. Posteriormente vamos a crear la clase persona. Tiene que tener atributos nombre, apellido, fecha de nacimiento y estado. Bien. Yo voy a copiar esto como para que ahorrar un poco de tiempo y vamos a analizar. Bien. Esta es la clase persona que hemos creado. ¿Sí? Tiene un DNI, el apellido, su nombre, fecha de nacimiento y estado. A continuación, nos pide que creemos la clase usuario, que va a tener el usuario, el nombre de usuario, el password, el correo electrónico y un objeto tipo persona como atributo. Es decir, vamos a copiar la clase, vamos a colocar acá, ¿sí? Aquí. Bien. Y fíjense que entonces tenemos la clase usuario con su nombre de usuario, su password, su correo electrónico, la persona y también su estado, ¿sí? El usuario es la clase que nos va a permitir, mediante su nombre de usuario y password, identificarnos en el sistema. El correo electrónico luego lo vamos a utilizar con otros fines, como por ejemplo enviar mensajes al correo electrónico de la persona, y los datos de la persona nos sirven para completar la información del perfil de la misma. ¿Vamos? Entonces, lo que tenemos creado es esto. Bien. Hasta ahí, bien. El siguiente punto nos dice que creemos el patrón dado. El patrón dado es un patrón que nos permite a nosotros acceder a datos
que se ubican en una fuente que es ajena a la arquitectura o a la, a la aplicación en sí, digamos, ¿sí? Normalmente, para aplicaciones transaccionales, esa fuente va a ser una base de datos relacional, una base de datos orientada a objetos, o también pueden ser archivos de texto, ¿sí? De lo cual se utilizarían otro tipo de formas de acceso. Este patrón nos permite independizarnos de la fuente de datos. Es decir, nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, ya sea, como dice en este caso, poder validar un usuario a través de su nombre de usuario y password, ¿sí? Este método lo que me interesa es que nos devuelva si el usuario es válido, dar un nombre de usuario y un password. ¿Dónde va a consultar ese nombre password, o ese nombre de usuario y ese password? Puede ser una base de datos o puede ser otra fuente. Pero con esta capa que nosotros creamos usando el patrón dado, nos independizamos de eso. En este caso, para este ejemplo, nos sirve porque como aún no vamos a entrar a ver lo que se denomina el acceso a la base de datos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar un listado de usuarios, ¿sí? Y vamos a acceder a él. Entonces, usando este patrón dado, luego, posteriormente, cuando realmente necesitemos utilizar el acceso a la base de datos, va a ser transparente a una gran cantidad de código, ¿sí? De esa manera nosotros nos organizamos. Esa es la función del patrón DAO, que es la sigla de Data Access Object, ¿sí? ¿Cómo lo implementamos acá? Bueno, nosotros vamos a crear un subpaquete, como lo indica acá, que se va a llamar DAO. Entonces, voy a crear el subpaquete y vamos a crear el paquete DAO. ¿Sí? Vamos a crear un paquete, una capa DAO básica, ¿sí? Como el objetivo de este proyecto es el logueo del usuario, ¿sí? Como habíamos visto, vamos a crear una interfaz que se llame iUsuario DAO, ¿sí? Y va a tener el método validar usuario y el método modificar usuario, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer. Y hemos visto que, entonces, eh, lo voy a copiar y lo voy a crear para que lo puedan ver. Así vamos a crear la interfaz. Lo voy a llamar ahí usuario DAO, ¿sí? Y en esta interfaz debe tener estos dos métodos que vamos a indicar acá, ¿sí? Voy a colocar de esta forma, voy a copiarlo con incluso su, ¿sí? Bueno, bien, en definitiva tenemos dos métodos: validar usuario, que recibe dos parámetros, nombre de usuario y password de tipo string, y demueve el usuario. Fíjense que además hemos colocado que su objetivo es validar la existencia de un usuario y que va a devolver null si no existe el usuario. Es decir, este usuario va a ser null si nombre de usuario y password no se encuentra en la fuente de datos. ¿Okay? Bien. Vamos a salvarlo. Bien. Una vez que se crea la interfase, nosotros vamos a trabajar con la interfaz, pero necesitamos que exista una implementación. En este caso vamos a crear una implementación que está asociada a esta lista de usuarios, ¿sí? Fíjense que acá yo creo un listado de usuarios, ¿sí? Que en este caso es una matriz unidimensional, ¿sí? De tipo usuario, y agrego, tiene un lugar para 1, 2, 3, 4, 5 usuarios, pero simplemente en la primera posición de esos 5 agrego el usuario, ¿sí? Solamente fíjense que creo un usuario, lo agrego en la primera posición, en la posición 0, y en la 2, 3, 4 y 5 coloco 1. ¿Sí? Esto va a simular, por ejemplo, sería como simular una tabla de usuarios. ¿Sí? Como todavía no vamos a usar bases de datos, vamos a simularla desde un listado de usuarios. Y lo vamos a definir como estático, como para que pueda ser usado
y modificado o actualizado desde cualquier punto de la aplicación. En síntesis, bueno, ahora nosotros vamos a necesitar crear la implementación del proyecto. Entonces, voy a ir acá, ¿sí? Y vamos a crear la implementación. Por eso primero vamos a decir que en DAO vamos a tener un paquete de implementación, y como pueden existir muchas implementaciones, una va a ser la que nosotros vamos a manejar por la RAM, y otra implementación sería la que vamos a manejar más adelante con la base de datos. Entonces yo creo esta implementación y creo entonces a la clase, vamos a crear la clase usuario DAO input en este paquete. Listo. Acá nosotros indicamos que debe implementar al usuario DAO, y por lo tanto entonces nosotros nos vamos a solicitar que implementemos los dos métodos. ¿Okay? Bien. ¿Qué es lo que va a hacer este código? Bueno, este código va a ser lo siguiente. Vamos a ver el primer método, que es el que nos interesa, y primero va a ser el método de validar. Lo voy a copiar y a continuación se los voy a explicar. Voy a importar en este caso el usuario. Fíjense que me dice que no existe el listado de usuarios porque, bueno, debo crearlo. Este listado de usuarios que está acá, copiar en mi aplicación. Voy a colocar también en la implementación acá. ¿Sí? Y bueno, listado de usuarios, como les voy a comentar, es una clase pública que tiene un atributo estático, ¿sí? Público también, llamado listado de usuarios, que es una matriz unidimensional o arreglo, y al cual le asigno mediante estos corchetes 5 valores de tipo usuario. El primer usuario se va a llamar, creamos la clase new usuario, se usamos el constructor, le pasamos el nombre de usuario test, el password test, y los otros valores le ponemos en null y el estado en true. Bueno, ese es el listado que vamos a utilizar. Y usuario dado input lo que hace es que para validar ese usuario, en el cual le pasamos un nombre de usuario y un password, lo que hacemos es recorrer el listado. Fíjense, recorremos el listado de usuarios, ¿sí? Lo recorremos con paso 1 y vemos cuál es el usuario del listado, lo obtenemos de esa posición, ¿sí? El usuario del listado, que es de tipo usuario, hacemos que sea igual al listado de usuario en la posición indicada en el paso, en este caso el índice I. O sea, la primera vez obtenemos la que está en la posición 0. Y preguntamos, si el listado de usuario es distinto de null, ¿sí? Y además el usuario del listado del nombre es igual al nombre de usuario que mandamos por parámetro, y el password del usuario del listado es igual al password que enviamos como parámetro, entonces quiere decir que hemos encontrado al usuario dentro del listado de usuarios. Por lo tanto, es un usuario válido y se lo asignamos a U, que lo definimos aquí. ¿Sí? Y eso es lo que devolvemos. En caso de que termine de recorrer el listado y no lo encuentre o sus elementos sean nulos, ¿sí? Se va a devolver a U igual a null. ¿Sí? De esa manera, nosotros, cuando devolvemos a U con null, quiere decir que el usuario no existe. O sea, es un usuario inválido. El nombre del usuario y el password no existe. Pero si devuelve el usuario del listado, quiere decir que lo encontró, ¿sí? Y por eso lo devuelve. ¿Sí? Por ahora, ese es lo único que necesitamos. Vamos a cerrar todo. ¿Sí? Y de esta manera, entonces, hemos implementado lo primero. ¿Sí? Bien. Luego, como es una aplicación que utiliza Java Server Faces y Plain Faces, lo que vamos a hacer es crear un Manage Beans. ¿Sí? Primero vamos a crear un backing bean, ¿sí? ¿Sí? Denominado Login Form Bean, para que nosotros podamos gestionar, ¿sí? Este formulario que luego debemos crear por pantalla. ¿Sí?
Vamos a ver cómo funciona esto. En la estructura nos pide que nosotros creemos un paquete controlador y adentro coloquemos los forms. Entonces, vamos a crearlo acá. ¿Sí? Vamos a crearlo. Y acá tengamos otro paquete. ¿Sí? Esta va a ser la capa controlador. Y allí vamos a colocar los forms. ¿Sí? Que van a ser los management que vienen a representar los formularios que tengamos en nuestra página web. ¿Sí? Entonces, de esa manera ahí nosotros ya tenemos creado nuestro form. Y lo primero que tenemos que crear entonces es backing bin que se llama login form bin. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a crearlo. Vamos a crear un manage bin acá. Y si no aparece aquí, debería aparecer en Java Server Faces JSF manage bin. Entonces, login form. Siempre que nosotros nos coloquemos acá cuál va a ser el alcance, lo vamos a colocar por defecto en el alcance scope en request. ¿Sí? Y por defecto siempre también, salvo que sean muy largos los nombres, ¿sí? Vamos a identificarlo con una anotación con el mismo nombre de la clase, es decir, login form. Entonces, de esta manera hemos creado el management, que se llama login form bin, ¿sí? Es un tipo management, tiene una notación request form y su valor de identificación dentro del contexto va a ser el mismo nombre, ¿sí? Y nos pide que tengan dos atributos, ¿sí? Fíjense que con atributos que permitan gestionar el formulario de login, ¿sí? Ver punto 4. ¿Cuáles van a ser? Fíjense, en nuestro punto 4 lo que nosotros tenemos es que tenemos que iniciar el nombre de usuario y el password, es decir que nosotros vamos a necesitar dos atributos en este login from bin, ¿sí? Que van a ser el que representa el nombre de usuario y el password, ¿sí? Y ambos evidentemente tienen que ser de tipo tarea. Entonces vamos a definir a ambos, ¿sí? Acá un password, ¿sí? En ambos casos lo generamos sus propiedades y de esa manera entonces nosotros ya tendríamos nuestro login form bin, ¿sí? Que nos permita a nosotros trabajar. Bien, seguramente, digamos, además nos está pidiendo que nosotros no solamente nos pide eso, sino que tiene que tener el método validar usuario, que es un método POI, y debe generar un faces message para visualizar el mensaje de que existe o no existe el usuario. Evidentemente eso lo vamos a hacer en el validar usuario. Bueno, entonces lo vamos a crear acá, lo voy a copiar para que lo analicemos. ¿Sí? Entonces, en veterinaria, login for bin, ¿sí? Vamos a copiar el método. Bueno, para analizar qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y si me quiero algo, se me para arriba. Ok. Bien, fíjense que entonces el método se llama validar usuario y básicamente tiene, fíjense, acá yo creo un atributo de tipo iUsuario.DAO, ¿sí? Y lo creo, ¿sí? Es decir, llamo a la capa de acceso de datos con el objetivo de poder ya invocar el método validar usuario y enviarle como parámetros, ¿sí? Los datos que nosotros tenemos en nuestro login form. Fíjense que de esta manera yo hago uso de la capa de acceso a datos sin tener que escribir todo el código acá. De hecho, esa es la idea, digamos, de dividir en capas
y armar una arquitectura web de acuerdo a lo que normalmente se usa en el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Así en realidad trabaja. Inclusive trabajan con muchas más capas, digamos, ¿sí? Pero en este ejemplo básico estamos intentando utilizar lo mínimo de capas solicitadas, ¿sí? Entonces, para validar el usuario, nosotros necesitamos invocar el método validar usuario de usuario DAO. Por eso es que lo creamos previamente ahí el usuario DAO, ¿sí? Lo creamos a partir de su implementación, porque recordemos que ahí el usuario DAO es una interfaz. Y habíamos dicho que si devolvía null quiere decir que no existe, no lo encontró. Y dentro de entonces, en el caso del si no, porque si es igual a null, se viene por el si no, creamos un mensaje, un faces message, ¿sí? Que lo debemos importar, fíjense que lo coloca acá, ¿sí? Faces message es de Java Faces Application, ¿sí? Y creamos el mensaje de error, ¿sí? Como un nuevo faces message de tipo severity error, donde traemos estos valores, ¿sí? Credencial inválida como título y detalle credencial inválida. Y lo agregamos al contexto de la actual aplicación, ¿sí? Como un mensaje mediante el método addMessage, ¿sí? Y agregar. De esta manera lo hemos agregado. Pero en el caso de que sí exista, ¿sí? Vamos a crear otro mensaje en el cual decimos que el usuario es válido y también lo agregamos al contexto, ¿sí? Eso como primera medida, ¿sí? Una vez que creamos esto, ya estamos disponibles, lo tenemos disponible para que lo podamos usar desde la página. Bien, entonces analicemos un poco, ya tenemos esta parte, ¿sí? En nuestro ejemplo, voy a cerrar entonces el sol. En nuestro ejemplo de veterinaria 1 tenemos dos páginas. Por un lado tenemos index XHTML, ¿sí? Que si lo ejecutamos hace que se levante, se tenga que despegar previamente en el servidor, ¿sí? Apache Contact, y nos va a mostrar el contenido de esta página. ¿Sí? Fíjense que solamente tenemos un título, dice Faces Title, da una bienvenida desde los Faceless y pone un link, ¿sí? A cuya salida, es Welcome Plain Faces, como esta salida outcome, ¿sí? Que es un tag de JSF para este componente link que va a llamar esta otra página, y cuyo valor visible en la page es de Plain Faces Welcome Page. Es decir, que lo que muestra es esto, ¿no? Lo que habíamos visto. Hello con Plain Faces Let, que era lo que vimos acá, ¿sí? Esto es lo primero que coloca, y luego coloca un hipervínculo que llama a cuyo valor de link es Plain Faces Welcome Page, ¿sí? Y llama a esta otra página que se llama Welcome Plain Page, ¿sí? Esto es lo que nos muestra. Fíjense que si queremos ver el código fuente de la página, ¿sí? Se renderiza el H-link a un hipervínculo de HTML, donde tenemos esto, ¿sí? Que lo que nos da es un cierto nivel de seguridad. Entonces, presionando este punto, nos lleva a esta página que es como un esquema o un esqueleto para el desarrollo de algunas aplicaciones complejas. Bien, está bastante interesante. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar esta página por ahora, la vamos a eliminar, ¿sí? Bien. Y el código que vamos a colocar aquí va a ser distinto, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el código que nosotros tenemos que generar en este index HTML? Fíjense que nosotros tenemos que crear esa página y tiene que tener el login de usuarios, ¿sí? Usando componentes JS para que obtengamos esto, ¿sí? Esta apariencia. Para ello tenemos que usar theme, CSS y la validación de campos y de usuario. Vamos a ir creándolo un poco, ¿sí?
Entonces, yo a ello voy a ir recreando esto, ¿sí? Bueno, así que vamos a ir copiando algunas cosas, ¿sí? Bueno, lo primero que nuestro título tiene que ser sistema de veterinario. Entonces acá esto ya no debe ser así. Entonces vamos a colocar sistema de veterinario, ¿sí? Guardamos, ¿sí? Vamos a ver que se despliega y entonces yo acá simplemente actualizando, fíjense que nos muestra ya acá el sistema veterinario, y esto ya nos dice que no lo encuentra porque evidentemente lo hemos eliminado. Bien, lo segundo que nos pide acá es que en el body creemos un div, ¿sí? En un div vamos a colocar el formulario. Entonces todo esto que está acá lo vamos a eliminar, no nos sirve, ¿sí? Y vamos a generar un div. Así que de esa manera denominamos el div. Acá nos indica que utilizamos una clase contenedor, pero todavía no hemos creado el archivo CSS, así que por ahora no lo vamos a utilizar. Sí nos pide que creemos un formulario, ¿sí? Y que vamos a llamarlo FRMLogin. Entonces, nosotros debemos crear un form, es un componente ¿sí? de JSF, ¿sí? Del paquete H, como ya ustedes lo van a haber visto de la librería, ¿sí? Y si le vamos a colocar un ID, le vamos a colocar que se llame FRMLogin. Ya que así tiene un nombre, digamos, ¿sí? Visualmente, obviamente, esto aún no nos muestra nada, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos el código, sí nos va a mostrar el div generado, pero ese div está vacío, ¿sí? Entonces, no nos muestra nada. A continuación, ¿sí? Nos pide que, bueno, creemos, ¿sí? Este pgrow es el que nos va a permitir a nosotros visualizar estos mensajes, por ejemplo, que se nos muestren estos mensajes acá, ¿sí? Que aparezcan los mensajes como, por ejemplo, en este caso, que las credenciales son inválidas o que, por ejemplo, que los campos requeridos, ¿sí? Entonces, ese componente a nosotros nos va a servir para eso y lo vamos a crear entonces. Entonces vamos a crear un pgrow, yo lo voy a copiar, o bueno, lo voy a colocar, ¿sí? Grow, ¿sí? Y le voy a colocar como ID en mensaje general, ¿sí? Con eso yo ya tendría suficiente, digamos, ¿sí? Fíjense que sería suficiente. Estos atributos son simplemente si queremos que se muestren los detalles, si le ponemos falso, y si queremos que sea fijo también, o que se desaparezca dentro de un tiempo, y podríamos agregarle muchos más atributos que cada uno puede hacer, puede estudiar, ¿sí? Inclusive el efecto que aparezca puede ser modificado. Fíjense que normalmente los growls tienen que estar dentro, deben estar dentro de un formulario como para que no dé ningún error, ¿sí? Fíjense que si yo lo presento no va a pasar nada, pero si yo lo colocara afuera, no lo ejecutaría, pero en algún momento me va a indicar un error, ¿sí? Más adelante le voy a mostrar que nos va a indicar más que un error, nos va a indicar una advertencia de que no hemos colocado el grow dentro de un formulario. Bueno. A continuación vamos a crear un panel, ¿sí? El panel nos va a servir a nosotros junto con el panel grid para generar tablas, ¿sí? Y contenedores, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros vamos a crear el panel, ¿sí? Lo voy a copiar al cual está acá, y obviamente tengo que generarle su cierre de caja, ¿sí? Fíjense que lo que yo creo es un panel, ¿sí? Esto sí visualmente se me va a visualizar un encabezado para que este panel genere
el siguiente efecto. ¿Sí? Fíjense, me muestro un encabezado, ¿sí? Un panel va a ser como este contenedor, como otro div, digamos, algo parecido a un div, ¿sí? Y va a tener un título y un footer, ¿sí? Un encabezado, un header y un footer, ¿sí? Y me lo va a mostrar de esta forma. Visualmente hablando, nosotros vemos el código fuente, ¿sí? Bueno, acá ya me lo genera varias cosas, ¿sí? Y acá tenemos todo el código que se genera o se renderiza, ¿sí? Por lo que hemos generado. Fíjense, ¿sí? Tenemos todo esto, así que y utiliza tips como habíamos visto, ¿sí? Entonces fíjense que lo importante de esto es que con muy poco código, que acá colocando simplemente un componente nos genera todo un código en HTML, y ese es el objetivo de estos componentes, facilitar el desarrollo web. Bien. A continuación vamos a generar un panel grid para que se genere una tabla, ¿sí? Que va a tener dos columnas y esto va a indicar el espacio entre cada celda. ¿Sí? Esto va a ser importante, colocar la cantidad de columnas para que los diversos componentes que nosotros vayamos colocando se vayan organizando dentro de la tabla, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a poner panel, ¿sí? Y bueno, normalmente se le suele colocar, vamos a colocarle, fíjense, tiene vamos a indicarle, a ver, vamos a indicarle columns, que es panel grid, perdón, panel grid, vamos a borrar, panel grid, aunque sí, vamos a utilizar, podemos usar el panel grid de frame facing, pero vamos a usar, yo prefiero siempre usar el panel grid de frame facing para no tener que quitar algunos aspectos. Entonces, si tenemos las columnas, le vamos a colocarle 2 y cell padding, ¿sí? Lo voy a colocar en 5. Fíjense que sí, yo ahora, por ahora lo voy a colocar en 3, ¿sí? Para que veamos qué significa esto de las columnas, ¿sí? El primer elemento que nos pide colocar, ¿sí? Es este que está aquí, ¿sí? Ingreso nombre de usuario. Fíjense que acá aparece este texto va a estar en la primera columna, esta cuadro de texto va a estar en la segunda columna. Como la divide en dos, el siguiente elemento que coloquemos lo va a colocar en la siguiente fila y en la primera columna. ¿Se entiende? Así lo organiza. Primera columna, segunda columna, primera columna, segunda columna. Entonces fíjense que esto que representa para nosotros, usamos el componente output label para que genere una etiqueta, le colocamos el nombre de esa etiqueta como txt nombre y el valor de lo que va a colocar, ¿sí? Entonces fíjense que si yo genero eso, ¿sí? Si yo actualizo eso, me debería tirar un error, pero bueno, ya se lo voy a indicar por qué. Entonces, yo lo guardo y si lo ejecuto, fíjense que me da un error. ¿Por qué? Porque no encuentra el elemento txt nombre, ¿sí? No encuentra el elemento txt nombre. Esto que está acá es una etiqueta asociada a otro componente que se llama txt nombre, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, ahí lo vuelvo a salvar, lo muestro y ahí sí me muestra la etiqueta. ¿Vamos? Ahora yo voy a crear cuál es el componente que supuestamente está asociado, que es el input text. Y lo voy a colocar acá, ¿sí? Ese componente se llama txt-nombre. Es un campo requerido y está asociado a esto que está acá. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir poniendo todo de a poco. ¿Sí? Si yo coloco el input text así nomás, ¿sí? Acá me lo muestra.
nosotros lo que vamos a hacer normalmente es colocarle un identificador, como por ejemplo, xt nombre o nombre de usuario. Así. Entonces yo lo puedo asociar acá, indicándole con el for, aquí se está asociando y se está asociando al nombre de usuario. Y esto no va a servir para cuando se generen mensajes, como mensaje de error, por validación, sepa a quién está asociado y mostrarlo donde corresponde. Entonces fíjense que visualmente acá no pasa nada, ¿sí? Y que en el código fuente lo que sí se ve, debería ver en alguna parte que se crea el componente, ¿sí? Fíjense, ¿ves? Acá tenemos el componente de la etiqueta y acá tenemos el componente, ¿sí? del cuadro de texto. Fíjense que dice por un lado un level, no tiene un nombre autogenerado porque no lo hemos colocado, pero acá sí le hemos colocado un nombre que es el nombre de usuario. Bien. Otra cosa que tenemos que ver aquí es que también, bueno, acá se lo agregamos, le podemos indicar que sea requerido, eso es para que le hemos colocado y su valor va a ser true, ¿sí? Es un campo requerido, y entonces eso va a generar que aparezca este asterisco acá. Es un campo requerido. Bien, por otro lado, el campo de texto, ¿sí? Este ID, ¿sí? Este TXT nombre de usuario, se va a asociar, ahí es donde nosotros vamos a decirle que se asocie, ¿sí? Mediante un value, vamos a indicarle que se asocie a nuestro form a nuestro login form link, ¿sí? Para ello vamos a utilizar JSTL, ¿sí? Y de esta manera entonces al colocar JSTL nosotros vamos a poder acceder a nuestro management, ¿sí? Y de esa manera vamos a asociar el valor que nosotros coloquemos en este input text, que ya vimos que se convierte en input, y lo vamos a asociar como atributo de nuestro login también, ¿sí? Usando JSTL, ¿sí? Al usar JSTL nosotros vamos a necesitar que en nuestra veterinaria, ¿sí? Nuestra veterinaria utilice, para que luego no dé error, la librería JSTL, ¿sí? Porque por defecto asocia TMW JCF y Trainfaces y vamos a necesitar que agreguemos la librería de JSTL, ¿sí? Que la disponemos acá. Ok. De esa manera esto no va a dar error. Así que precisamente eso era lo que estaba, bueno, uno de los errores que después me hubiera saltado. Bien. Entonces, fíjense que de esta manera ahora no nos va a dar ningún error, ¿sí? Y lo tenemos asociado. Perfecto. Bien. Fíjense que después nosotros agregamos otro pull label para el ingreso del password, ¿sí? Si nosotros vemos, esto ya va empezando a tomar forma, pero fíjense que lo coloca acá al costado. ¿Por qué? Porque yo indiqué acá que las columnas van a ser 3, ¿sí? Por eso es que le decía que deberíamos colocar 2 columnas. De esa manera ya esto cambia, ¿sí? Bien. El cuarto elemento que tenemos que colocar es un password, y Trainfaces desde hace un año ya tiene un componente para colocar el password, ¿sí? Que se llama password, ¿sí? Que password, ¿sí? Que vamos a llamar contraseña, también va a ser requerido y lo asociamos al login for link password, ¿sí? Y acá ya entonces nosotros lo podemos asociar a contraseña. De esa manera ya visualmente nosotros logramos obtener
vamos a continuar. Entonces, ya teniendo esto, en nuestro, ¿sí? Nos está faltando el botón que nos llame a validar usuario. Bien, perfecto. Entonces, eso lo vamos a colocar de esta manera, ¿sí? Se lo vamos a ir visualizando, ¿sí? Con este panel group lo que nosotros hacemos es unir dos filas, ¿sí? Y colocamos un componente que se llama command button, ¿sí? Le vamos a colocar un ID que se llama botón btn validar, y su value va a ser validar usuario. Cuando nosotros presionemos este botón, se van a disparar muchos eventos y por lo tanto debemos actualizar PRM login, ¿sí? Y internamente vamos a llamar a al método validar usuario dentro de la internet, ¿sí? Bueno, vamos a ver, analizar cómo funciona cada una. ¿Sí? Hasta ahí nosotros solamente creamos el command button que renderiza en el elemento HTML para un botón, ¿sí? Y se va a llamar validar usuario. Fíjense que si nosotros guardamos eso, simplemente lo que nosotros obtenemos es ese botón, ¿sí? Y visualmente, al ver el código fuente, nosotros sabemos que por acá tiene que estar el tipo texto, el componente type, que va a ser el tipo botón, ¿sí? Input, ¿sí? Y tiene todo un efecto, ¿sí? Generado para que se vea de esta forma. Si yo presiono no pasa nada porque solamente he creado el botón, pero no se visualiza nada, ¿sí? Inclusive fíjense que acá estamos viendo que estoy presionando el botón y estos campos que son requeridos deberían indicar algún mensaje de que son requeridos. Bueno, eso lo podemos lograr simplemente como ya hemos definido el grow, el mensaje, por donde se van a disparar los mensajes, ¿sí? Y nosotros al actualizar el formulario automáticamente también va a mostrar los mensajes que se generan. Entonces yo por eso utilizo acá el API y pongo FRM login. De esa manera, cada vez que se dispare algún evento por presionar el botón o por algún evento que se dispare asociado al botón, se actualiza el formulario y como por ejemplo si no tiene colocado ningún valor en esos campos, va a disparar los mensajes a través del grow. Veamos si eso es así o no. Fíjense que si yo presiono el botón, ahí me sale, ¿sí? Nombre de usuario, error, validación, se necesita un valor, ¿sí? Y fíjense que parte del efecto consiste en que, en este caso, Prime Faces lo que hace es colocar en rojo los campos que vienen requeridos y que no tienen valores. Acá hemos colocado un valor y fíjense que solamente se dispara entonces en el path. Bien. Pero por otro lado, en realidad lo que nosotros necesitamos es que se ejecute el método validar usuario que tenemos en nuestro login form. Entonces yo puedo utilizar tanto en action como en action listener. ¿Cuándo vamos a usar action listener? Cuando no devuelve, el método no devuelva nada, sino que realiza una acción, y en action cuando normalmente devuelva algo y que ese elemento generalmente lo vamos a utilizar para realizar navegación. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a utilizar un action listener. Otra vez, mediante el uso de JSPL, vamos a llamar a la login y vamos a llamar el método validar usuario. Bien. De esta manera, entonces, hacemos esto y llamamos, presionamos, vamos a seguir dándonos los mismos errores, ¿sí? Y ahora voy a colocar cualquier nombre, cualquier password, y fíjense que nos va a salir que las credenciales son inválidas, ¿sí? Pero si colocamos los valores que nosotros tenemos habíamos visto que hemos creado una pseudo tabla de usuarios y denominado listado de usuarios, donde el primer elemento es un usuario cuyo nombre de usuario es test y password es test, y colocamos esos valores, ¿sí? Como el método
validar usuario, ¿sí? Lo recorre, ¿sí? Porque llama al método validar usuario del usuario dado, es decir, que este método validar usuario lo recorre, si lo encuentra devuelve el valor, si no devuelve nulo. Entonces, cuando nosotros usemos un valor válido, lo debería devolver, ¿sí? Que nos dice que el usuario es válido. Bien. Más adelante vamos a suplantar esa implementación de usuario dado input por otra que acceda a una base de datos. Perfecto. De esta manera, nosotros ya tendríamos terminado, ¿sí? Tendríamos terminada la parte de la validación, ¿sí? Tal como nos pide este ejercicio, ¿sí? Pero fíjense que aparte tiene que tener esta forma, ¿sí? Tenemos que lograr esto. Y para ello tenemos que usar TM y CSS. Entonces, lo primero que podemos hacer es usar TM, que es lo más fácil, ¿sí? Nosotros debemos agregar una biblioteca de plainfaces que ustedes la pueden descargar de acá, ¿sí? En plainfaces.org, ¿sí? Si nos vamos a los demos, ¿sí? Se tradujo, voy a poner la original, y acá en Theme Gallery, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver los temas, ¿sí? Y los vamos a poder descargar, ¿sí? Acá tenemos varios temas, ¿sí? Estos son pagos, los primeros, y estos son comunitarios, ¿sí? Y acá podemos obtenerlos y descargarlos, ¿sí? Entonces tendríamos que simplemente descargarlo y acá nos indica cómo lo podemos utilizar, ¿sí? Tenemos que colocar esto, ¿sí? En el archivo de configuración de la aplicación y de esa manera podemos utilizar. Bien, entonces simplemente de acá lo descargamos y de esa manera lo podemos utilizar. Bien. Yo, una vez que como yo ya lo tengo descargado, simplemente mi objetivo es poder usarlo. Entonces, yo lo agrego, ¿sí? Y lo voy a agregar desde un jar, ¿sí? Fíjense que acá yo ya tengo una carpetita, ¿sí? ¿Está? Y acá tengo todos los temas y uno solo, digamos. Yo voy a incorporar todos los temas para poder ver cuál es el que vamos a utilizar. Lo agrego. Y lo único que tengo que hacer entonces es ahora irme para que pueda estar disponible el servicio. Le voy al archivo de configuración web.html y agrego esto que me dice acá, que de esa manera se utiliza esto, ¿sí? Tengo que agregar un parámetro de contexto, va a indicar que voy a utilizar esto y colocarlo así, ¿sí? Bueno, entonces yo me voy a ir estamos en archivo de configuración. Fíjense que acá tenemos todos los content param, voy a agregar otro más, ¿sí? Y simplemente tengo que poner el nombre del parámetro, que en este caso me está indicando que tengo que colocar plainfaces theme, y entonces el valor que yo utilice es lo que me va a tocar. En este caso el ejemplo está mostrando que voy a usar bootstrap, ¿sí? Bootstrap. Así que guardo esto, espero que haya que ver si lo escribí bien. Bootstrap, no, bootstrap. Y entonces, una vez que se encuentra modificado, ¿sí? Ya mi sistema de veterinario lo va a usar automáticamente. Fíjense que ahí cambió la apariencia, ¿sí? Y inclusive acá está mostrando otros, ¿sí? Entonces nosotros podríamos ir probando según diversos ejemplos que nosotros tengamos para que se vea como nos está pidiendo, ¿sí? Acá tenemos la galería, ¿sí? Por ejemplo, si usamos Sunny, ¿sí? Como nombre, acá yo montaría Sunny,
lo barro, ¿sí? Y en nuestra veterinaria tomaría ahora esta apariencia. En el ejemplo tenemos que ver cuál es que nos está pidiendo. Simplemente tenemos que ver en la página web con el que nos está pidiendo que se parezca a ese, y de esa manera lo utilizamos. Yo creo que es home creo que es. Bueno, si no, me fijo en el proyecto original, pero ver cuál hemos usado. Y sí, home. Entonces en mi web HTML poco home, y entonces acá simplemente me queda de esta forma, que es la apariencia que me pide mi práctica, ¿sí? Sí. Bueno, lo único que me queda ahora es lograr el efecto de que tenga esta una forma en una caja y que se encuentre centrado a fin de que se vea de esta forma, y eso ya lo logro con lo voy a lograr con el uso de CSS, ¿sí? Voy a crear voy a crear una carpeta, ¿sí? Como ya veíamos cómo se viene haciendo, vamos a crear una carpeta que se llame Source, ¿sí? Y vamos a crear la carpeta que se llame CSS. Y por último, entonces, vamos a crear acá, vamos a crear un archivo que voy a copiar, ¿sí? Que deberían crear entonces haciendo botón derecho, nuevo, archivo de cascada, o yendo para acá a web, sí, archivo de cascada, crearían el archivo de cascada, ¿sí? Yo lo voy a pegar, y nuestro login CSS tiene, ¿sí?, un elemento llamado contenedor que define un ancho de 600, ¿sí? Y estos elementos que están acá para que den el efecto de que se centre, que aparezca en distinta posición de la pantalla y la caja, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer es acá en mi div, el div que generé, la caja que lo va a tener, voy a agregar un atributo que va a ser class y que voy a llamar a container. Pero ese contenedor, ¿sí?, yo lo tengo que tener de algún lado, ¿sí? Entonces, fíjense que recordemos que nosotros utilizábamos este componente de HTML para indicarle dónde se encuentra, ¿sí? Que en este caso se encuentra en source login SSS, y de esa manera entonces yo ahora, en teoría, esto ya debería funcionar, y de esta manera está funcionando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el práctico. En el punto 5 nos pide que nosotros, ¿sí?, mediante el uso de ManageBean y la página de usuarios HTML, podamos actualizar los datos del perfil de la persona, ¿sí? Tendría a ser los datos del usuario que nosotros tenemos aquí. Vimos que nuestro usuario tiene un tipo de dato que es la persona, y donde estarían ciertos datos filiatorios como ser su DNI, apellido, nombre y fecha de nacimiento, ¿sí?, para actualizarlos y que puedan estar disponibles. Bien, lo primero que nos pide es que creemos un ManageBean que represente al usuario Bean, ¿sí? Y a su vez, bueno, y que ese usuario, ¿sí?, tiene un atributo de tipo usuario, ese ManageBean. En este caso, lo que estamos haciendo, vamos a hacer es, lo que estamos por hacer es que los ManageBeans no sean, no representen los datos que nosotros tenemos
en un formulario, sino que representen al dominio, ¿sí? ¿Sí? Entonces estamos hablando de beans, ¿sí? De beans, no de form beans, sino que nos permita a nosotros de esta manera representar al usuario, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, creamos el usuario bean, ¿sí? Y vamos a crear el atributo usuario. De esa manera, nosotros generamos que este tipo, los management también permitan gestionar directamente algunos aspectos del dominio, ¿sí? Por eso tanto los bin como los form bin forman parte del controlador, ¿sí? Tanto controlador de la vista como de algunos aspectos del controlador de lo que sucede en el dominio, ¿sí? Bien, eso por un lado, ¿sí? Entonces ya hemos creado. Y dice que el tipo de usuario le debemos asignar el primer elemento del usuario, del elemento listado. Bueno, eso lo podemos hacer acá, ¿sí? Esto es importante. En este caso lo estamos haciendo simplemente porque para que tome el elemento en prueba, toque el elemento del primer elemento del estado, ¿sí? Para que veamos que funcione. ¿Sí? Esto seguramente luego va a cambiar, ¿sí? Me está pidiendo que el primer elemento, ¿sí?, sea asignado al usuario en el momento en que se cree el management, para que tengamos datos. Y otra cosa que seguramente también vamos a tener que hacer, o lo vemos después, ¿sí?, es cómo gestiona la persona, ¿sí? Acá, ¿sí? Es decir, esto que estamos haciendo acá significa que el usuario, al momento de la creación del management, va a ser igual al primer elemento del listado de usuarios, ¿sí? Esto seguramente después en acceso a base de datos o no, digamos, lo que va a hacer es que nosotros, al momento de que nosotros nos logueamos, ese usuario esté disponible y de ahí lo asignamos a este usuario, ¿sí? Pero eso va a ser, lo vamos a ver en otra clase. Así que por ahora, este es un artificio que estamos utilizando, ¿sí? Que al momento de que creamos el usuario, ¿sí?, se lo asignamos desde este listado de usuario, el primer elemento, que es lo único que tenemos nosotros por ahora, datos. Por otro lado, sí vamos a crear el form bin para el usuario form bin que incluya a usuario bin y posee el motor registrar datos, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar en este caso lo vamos a para eso. Entonces nosotros vamos a crear el manage bin, ¿sí? Acá vamos a crear usuario form bin, ¿sí? Lo vamos a poner también como request y le vamos a hacer que tenga otro tipo de dato que va a ser el usuario bin. Bien, vamos a crear sus propiedades, vamos a transformar este atributo en una propiedad y vamos a utilizar para que se puedan relacionar nosotros vamos a utilizar algo que vamos a utilizar anotaciones para indicar que este tipo de dato que usuario form bin está formado por otro management, a través de la anotación vamos a indicar, ¿sí? Esta anotación la vamos a utilizar tal como también está descrito acá en usuario form bin. Estamos usando manage property y lo vamos a colocar acá, ¿sí? Esta es otra cosa, ¿sí? Entonces de ahí lo importamos, ¿sí? Esto no lo vamos a necesitar, no, sí lo necesitamos y bien. De esta manera entonces nosotros tenemos que, bueno,
colocamos el mismo valor de esa forma. ¿Sí? Esto lo colocamos aquí, de esta forma lo vamos a referenciar. Como lo vamos a poder utilizar como desde la vista lo vamos a poder referenciar mediante este nombre. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo utilizamos ahora. ¿Sí? Esto que está acá quiere decir que ahora este usuario bin, que es otro manage bin, vamos a poder usarlo de la vista usando JSPL con este nombre. Bien. Entonces, yo ya tengo esto, debería agregar el método registrar datos, ¿sí? Pero bueno, todavía no lo voy a colocar. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es crear en veterinaria 1, voy a crear otra carpeta a la cual voy a llamar usuarios, ¿sí? Todo para que todas las páginas que tengan que ver con usuarios estén acá. También nos podrá servir en el futuro para limitar el acceso a páginas por carpeta, digamos, y alguna condición. Entonces siempre es bueno poder organizar. Y vamos a crear una página sin facelet, ¿sí? Que es la tecnología que estamos usando. Vamos a usar un JSP page, ¿sí? Con tecnología facelet, a la cual vamos a llamar usuarios, y la tecnología que vamos a utilizar es esa. De esa manera entonces nosotros la creamos, tenemos esto, ¿sí? Y la podemos empezar a configurar. Esto sigue siendo parte del sistema de veterinaria. Y lo que tenemos que hacer es crear esta página que tenga esta forma, ¿sí? Que muestre esto, con lo que nosotros podamos agregar el correo electrónico, la fecha, el nombre, la fecha de nacimiento, usando componentes de Prime Faces, ¿sí? Y además de que podamos validar el correo electrónico, la fecha y el otro tipo de datos que también van a ser tipos de datos obligatorios. Bueno, entonces nosotros vamos a crearlo, ¿sí? Vamos a crearlo, para ello vamos a cerrar todo lo demás, crossover, y vamos a utilizar como modelo, vamos a utilizar la que ya tengo yo creada acá, ¿sí? Básicamente el ejemplo es muy similar al anterior, ¿sí? Creamos un div, vamos a ir creando otro div. Bien, ya tenemos un div. También vamos a necesitar un h4, solo que este va a tener otro ID, seguramente que se va a llamar usuario, no esperen el usuario. Bueno, no sé cómo lo han puesto, si esperen el usuario. Vamos a utilizar también este grow, ¿sí? Que también lo vamos a llamar mensaje general. Acá en este caso fíjense que nos pide importar, ¿sí? Vamos a importar la librería de Prime Faces, ¿sí? Perdón. Vamos a importar la librería de Prime Faces, ¿sí? Para poder usarla, de esa manera queda también acá en las anotaciones, ¿sí? Esto. Vamos y empezamos también, bueno, vamos a utilizar el panel, ¿sí? De la misma forma que lo hemos creado, acá lo vamos a utilizar aquí. Fíjense que de esta manera, si yo lo voy probando, esto ya me empieza a dibujar de la misma manera que ocurrió con de la misma manera que ocurrió con, perdón, este es el del otro, de la misma manera que ocurrió con la página del index, yo ya puedo empezar a ver el efecto de lo que vamos generando con esto, digamos, ¿sí? Entonces nosotros damos la actualización de los datos y vamos visualizando los componentes, ¿sí? Entonces no lo voy a necesitar, esto lo voy a colocar acá, y empezamos a colocar los otros elementos. Nuevamente vamos a utilizar un panel grid, ¿sí? Es una buena manera de organizarlo. Vamos a utilizar las columnas, ¿sí? Y vamos a ir agregando los elementos, ¿sí? Bueno, vamos a colocarlo al usuario, ¿sí?
fíjense que lo tenemos, ¿sí? Si yo guardo esto, yo ya tengo el primer elemento, acá me va a visualizar que vea el nombre y está inhabilitado de usuario. Fíjense que usamos el output label, que ya hemos visto cómo funciona, está relacionado con input text, acá le coloco que sea React Only, ¿sí? Y acá le estoy seteando a usuario form bin, ¿sí? Usuario form bin, que nosotros hemos visto, tiene adentro una variable tipo usuario bin, y adentro tiene una variable tipo usuario, que es nuestro objeto del dominio, y de esta manera nosotros accedemos al nombre de usuario. Y ese nombre de usuario entonces es el que es mostrado acá, ¿sí? En este campo que no se puede modificar, ¿sí? Porque es de solo lectura. De la misma, bueno, así empezamos a colocar otros campos, ¿sí? El siguiente campo que nos coloca a nosotros es el correo electrónico. Y acá me voy a detener un poco, ¿sí? Ya, ahí me voy a fijar, lo agregamos, ¿sí? Y por ahora esto es lo que voy a eliminar. Fíjense lo que yo creé un input text y en lugar de cerrarlo acá con barra así, ¿sí? Lo cerré acá con mayor y coloqué algo para poder colocar entre medio dentro de lo que concierne a esta etiqueta, este tag, colocar otro. ¿Qué es lo que yo definí acá? El nombre, correo electrónico, también es requerido. Le coloqué un máximo de caracteres que puede, máximo de longitud de caracteres que puede tocar y el tamaño del campo, que es 40. Y también lo seteo a usuario form bin, usuario, correo electrónico, ¿sí? Que son atributos de usuario, ¿sí? Visualmente esto lo que hace es visualizarme esto que está haciendo, ¿sí? Y acá es donde vamos a hacer el primero, ¿no? Yo puedo colocar cualquier valor, ¿sí? Y tengo que validarlo, ¿sí? Bueno, si fíjense que acá me va a aceptar cualquier cosa si yo coloco, ¿sí? Entonces, veamos cómo funcionaría esto. Si yo acá, al último, voy a colocar esto que está aquí, es simplemente el botón para que dentro del panel grid voy a colocar el botón, ¿sí? Y por ahora no voy a colocarle, que llame ningún manage bin, nada, pero sí que actualice el tema del usuario, digamos. Entonces, acá lo que me va a permitir a mí es tener esto y en el caso de como el correo electrónico es un campo requerido, me lo toca. Pero si yo coloco cualquier valor, no me da error. Bien, yo necesito validar el correo electrónico para que sea válido. Nosotros exactamente no existe un validador por defecto, ¿sí? Para existe un validador por defecto para correo electrónico, pero sí podemos crear un validador de correo electrónico, ¿sí? Usando las clases validator, faces validator de JCF. Y lo podemos hacer tanto del lado del cliente como del lado del servidor. En este ejemplo yo voy a hacer del lado del servidor y ustedes podrían buscar acá en Prime Faces. Fíjense que si yo me voy acá al showcase, puedo buscar tranquilamente un validador para nuestro caso, ¿sí? Esto lo carga, yo acá tengo varias cosas y dentro de Client Site Validation, ¿sí? Acá en personalizado, ¿sí? Fíjense que tengo Beans Validations, ¿sí? Y JS Validation, ¿sí? En este caso lo que hacen es mostrarme una página, ¿sí? Y hacen las validaciones usando JSF y usando Prime Faces, tanto del lado del cliente
como del lado del servidor. Acá tengo el manage bin que utilizo, y en este caso fíjense que yo tengo acá el validador, ¿sí?, creado, y acá tengo las otras implementaciones que yo puedo utilizar para hacerlo, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es, tomo de acá, veo, comparo qué hay. Fíjense que para el lado del cliente utilizo un script, y para el lado del servidor utilizo el validador, ¿sí?, el validador que nosotros tenemos. Nosotros vamos a utilizar, podemos utilizar JS Validation o Beam Validation. ¿Cuándo vamos a utilizar uno o dos? Dependiendo de cómo lo tengamos hecho. En mi caso, como yo lo tengo hecho, que tengo un usuario Beam, ya definido acá, tengo usuario, ¿sí?, y yo necesitaría acceder a un atributo del tipo usuario. Yo en este caso voy a usar un JS Validation, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué tengo que crear yo entonces? Voy a crear en el controlador, voy a crear una carpeta, acá en el controlador voy a crear un paquete, ¿sí?, que voy a llamar validators, ¿sí? Y voy a crear esto que está acá, ¿sí? Fíjense, ¿no? ¿Sí? Voy a crear este que está acá, ¿sí?, que es el validador, ¿sí?, un validador personalizado. Y entonces yo tengo que crear una clase Java que la voy a llamar email validator. ¿Sí? Email validator. ¿Qué? Si ustedes lo observan, es esto que está acá, el email validator que está aquí, digamos, ¿sí? Simplemente tengo que copiarlo, digamos, ¿sí? Que me indica a nosotros que agreguemos la anotación de sobre escritura, digamos, no es otra cosa que esa, digamos, para indicar que estos son los métodos que estamos definiendo por implementar, digamos. De esta manera nosotros ya tenemos nuestro validador, sabemos que funciona porque lo hemos tomado de acá, digamos, ya está probado. Estamos usando la validación de JSF del lado del servidor, y entonces nosotros, ¿cómo lo usamos desde nuestra, ¿sí?, cómo lo vamos a usar? Bueno, para usarlo, nosotros acá lo que vamos a hacer, en el correo electrónico tenemos que agregar un componente más que va a ser nuestro validador, ¿sí?, de JSF. Lo vamos a agregar acá, y vamos a necesitar importarlo, ¿sí?, acá arriba, y la otra librería de acá se encuentra, ¿sí?, lo que necesitamos. De esta manera nosotros hacemos, fíjense que lo basamos en validador ID, es email validator, que es el que tiene que coincidir con esto que nosotros hemos colocado acá. De esta manera, entonces, cuando nosotros desplegamos esto, ahora en nuestro ejemplo, ¿sí?, para hacer algo. Bien, entonces de esa manera hemos cumplido en la primera parte. Para validar esto, y agregaríamos los otros campos, ¿sí? El nombre y el apellido son campos comunes, ¿sí? Ahora sí lo voy a tomar bien de acá, a ver si lo puedo tomar bien. A ver, acá supuestamente no cambió nada. Bueno, vamos, estos dos campos son campos bastante comunes, ¿sí? Voy a usuarios, los coloco, ¿sí? No va a afectar, ¿sí? Simplemente son dos campos comunes, ¿sí? Fíjense que tenemos apellido, el input text, y en este caso se asocia a usuario, persona, apellido. Si yo guardo esto, bueno, y lo ejecutamos acá, puede llegar no va a surgir problema, ¿sí? No los va a tomar como campos que necesitan ser requeridos, pero fíjense que acá cuando llame algo, sí me va a tomar un error, ¿sí? Si yo lo voy a borrar acá en Tomcat,
voy a intentar actualizar los datos y me salta un error. ¿Por qué? Porque me dice que persona devolvió nulo. Y esto se debe a que acá yo, en usuario BIM, fíjense que yo, bueno, no en este usuario BIM, sino en el usuario BIM que nosotros hemos creado, yo le asigno al usuario el primer elemento, pero no le digo nada de su campo de usuario. Entonces acá yo digo usuario punto ser persona new persona. Esto ocurre porque en este caso no este usuario, el objeto persona no tiene ningún valor, digamos. Y como no estamos usando ningún mecanismo para que se creen en forma los objetos, entonces ese atributo de persona es nulo, digamos. Entonces por eso me está tirando ese error. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Después esto quizás ya no lo necesitemos más adelante, ¿sí? Porque vamos a usar IBAN y otro tipo de acceso a los datos. Entonces ya no va a ser un error, no va a generar error. Entonces fíjense que ahora capaz me va a decir que los tres datos son necesarios, digamos, y no genera un error por validación, digamos. ¿Sí? Fíjense que vuelvo a entrar y no me genera error. Bueno, eso quería que vean. Y lo que sí, el siguiente componente es muy interesante porque también lo saco de otro lado, ¿sí? Y vamos a colocar el último elemento que yo tengo acá, que es la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un objeto es un atributo de persona, voy a colocar acá, ¿sí? Son manipulables, pero el objeto que utilizo es un calendario, que lo llamo TXT de nacimiento, tiene este patrón para que me coloque día a día, mes, año a año, una máscara que se tiene que mostrar, es requerido, tiene un tamaño 10, un máximo tamaño 10, y utilizo una localización es para indicar que se tiene que visualizar en español y lo asocio con ese tipo de datos. Fíjense que si yo esto lo muestro, ¿sí? Me lo coloca, yo acá puedo utilizar. Fíjense que me aparece todavía en inglés a pesar de que colocaban esto. Sí, ya vamos a ver cómo utilizamos. Pero yo acá tranquilamente puedo colocar un dato y me lo formatea de ese tipo, de esa forma, digamos, ¿sí? Entonces estoy utilizando un componente de Frame Faces, muy bueno, que es el calendario. Y yo les había comentado acá que esto que está indicando acá es que yo tengo que utilizar esto, ¿sí? No existe una localización por defecto para indicar que nosotros vamos a utilizar un calendario en español, por eso se visualiza en inglés, ¿sí? Si yo quiero que esto se visualice en castellano, tengo que utilizarlo, de alguna manera cargarlo de algún lugar. Yo acá lo que estoy haciendo es que indicándoles que lo cargue de este lugar, ¿sí? De algún patrón o localización que se llama es. Y esa es lo he generado, utilizando esto que está acá. ¿Sí? Yo voy a copiar el archivo, ¿sí? Que es un archivo que se llama calendario, ¿sí? Y es un archivo, un script. Por eso yo acá entonces en recursos voy a agregar en recursos, voy a agregar una carpetita más, ¿sí? Que lo voy a llamar JS y voy a pegar el archivo, ¿sí? Y yo estoy indicándole que voy a utilizar ese calendario, ¿sí? Este calendario tiene todo esto, ¿sí? Que está acá. Y esto ustedes lo encuentran directamente en internet, ¿sí? Ustedes lo buscan en internet. Este caso, muchas personas han necesitado este, mostrar este calendario tan bueno que se ve usando un Frame Faces en español y no en inglés, ¿sí? Entonces, si ustedes lo buscan en Google, ¿sí? Lo van a encontrar. Bueno, a ver si lo pongo rápido, lo van a poder encontrar y descargar. Además,
Una vez que ustedes lo tienen, ya está colocado, ¿sí? Ustedes acá le están indicando entonces que utilice esto que está aquí, ¿sí? Pero eso lo van a poder encontrar únicamente si ustedes colocan este componente, ¿sí? ¿Sí? Utilizando este componente de PrimeFaces llamado OutputScript, que dentro de la carpeta JS encuentra calendar.s.js. Y entonces entra acá y en calendario, fíjense que ustedes tienen entonces que todos los valores lo va a tomar de esto de acá, de ese. Entonces acá aparecen todos estos valores inutilizados y entonces yo acá ahora debería mostrármelo en castellano como me lo muestra. ¿Sí? Bien, entonces resumiendo, vamos a cerrar todo. Yo en usuarios agregué un validador, ¿sí? Face Validator, ¿sí? Que creé en forma personalizada en este lugar. El email validator lo copié de aquí, no de otro lugar. ¿Sí? Y pensé que lo busqué. Entonces es bueno buscar qué hay en la página de primefaces.org. ¿Sí? Lo copié. Luego, el otro, utilicé un componente de PrimeFaces que se llama calendario, ¿sí? Calendario, que también está disponible acá, si ustedes lo buscan en entrada, ¿sí? Está disponible aquí, ustedes lo pueden ver tranquilamente acá. Y entonces acá le indican cuál de todo esto han utilizado. Yo lo que utilicé, esta es la que dice más. Fíjense que ahí, tac, me permite seleccionar y me lo muestra en el formato, ¿sí? Ese código, ustedes lo buscan, está acá. Fíjense, acá donde dice más, acá, esto es lo que utilicé yo, ¿sí? Esto es lo que utilicé yo, adaptándolo a mis necesidades, ¿sí? Por otro lado, lo que hice, me di cuenta que justamente ese calendario se veía en inglés. Entonces, yo creé una carpeta dentro del resource llamado JS y coloqué un calendario, ¿sí? Este calendario que dice que cuando utilice este atributo de localización utilice esto como valores de entrada para el idioma. Como les comentaba, eso lo pueden ustedes buscar tranquilamente en, bueno, lo pueden buscar, digamos, directamente calendario en español, digamos, y lo van a encontrar en un foro de PrimeFaces o lo van a encontrar en varias ayudas, digamos. Fíjense que acá ya lo encuentran, digamos, ¿sí? Fíjense que acá está, ¿sí? Y lo pueden descargar, digamos, o lo pueden descargar de otros lugares, ¿sí? Eso lo van a encontrar. Y luego, para que funcione, ¿sí? Como les dije, tienen que crear esta carpeta, JS, colocar el calendario y este es que está acá, dentro del calendario, ustedes lo tienen que setear en usuarios, ¿sí? Acá en usuarios, cuando ustedes utilizan el calendario, en locale colocan es. Y entonces de esa manera ya funciona. Bien, entonces lo único que nos está quedando ahora es hacer que se validen los datos, ¿sí? Entonces nosotros en usuario formbin no, habíamos visto que tenemos que agregarle a usuario formbin un método que va a ser el método actualizar datos, ¿sí? Entonces yo lo voy a copiar acá y vamos a ver de qué se trata. En usuario formbin lo que yo hago es escribir, en usuario formbin lo que yo hago es agregarle este método que es el que nos pedía, que es el método para actualizar los datos. ¿Qué hace ese método? Es un método void que llama al usuario dado input
y llama al método modificar, ¿sí? Mandándole, llama al método modificar, enviándole el usuario, ¿sí? Y que dice que los datos han sido actualizados y lo muestra por pantalla creando un nuevo mensaje, ¿sí? Ahora, si recordamos, este método de usuario DAO, este modificar todavía no existe, no lo hemos creado en usuario DAO. Fíjense que está usuario de validar y modificar no tiene datos. Entonces, ¿cuál es el código que nosotros tenemos que colocar? Es esto que está acá, ¿sí? Que simplemente lo que hacemos es recorrer el listado y cuando lo encuentra, modificamos sus campos, ¿sí? Veamos cómo funciona. Entonces, a modificar va a tener ahora este código, ¿sí? Dice, nosotros le mandamos un usuario. Esos son los datos del usuario que se tienen que modificar dentro del listado de usuarios. Entonces, cuando lo buscamos, lo recorremos y recorremos el listado de usuarios y preguntamos si el nombre de usuario es igual al nombre de usuario de un usuario, ¿sí? Este nombre de usuario del nombre de usuario es igual al usuario del listado que en ese momento no me encuentro. Si es el mismo, entonces ahora el listado de usuario en esa posición es un usuario y de esa manera modificamos el usuario que está en el listado por el usuario que mandamos por los parámetros. Entonces acá en usuario form.bin, cuando nosotros creamos el usuario DAO, llamamos método modificar y mandamos al usuario que esté en usuario bin, ¿sí? Que ya fue modificado los datos. ¿Por qué los fueron modificados? Porque acá en usuarios nosotros utilizamos los datos, ¿sí? De usuario bin como valores para los campos. Entonces, en definitiva, nosotros ahora cuando ejecutamos esto, ahora sí debe funcionar. Si yo no busco datos, no me pide todos estos datos, voy a poner un correo electrónico válido, voy a poner un apellido, un nombre y una fecha de nacimiento. Y si yo actualizo los datos, no tendría que actualizar los datos. Pero ¿qué pasa? Si yo presiono este botón, aún no me lo actualiza nada. ¿Por qué? Porque no estoy llamando acá a nada, digamos. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que ir a utilizar de nuevo el action listener y llamar a usuario form.bin punto actualizar datos, y con esto entonces sí finalmente va a funcionar el ejemplo. Entonces fíjense que yo cuando cargo estos datos, la capa página me muestra los datos que yo tengo disponibles. Bueno, voy a ver si funciona y voy a poner un dato. Entonces cuando llamo esto, me muestra que los datos han sido actualizados. Cuando llamo a la página, me los carga. Bueno, si no, espero que esto les haya interesado. Lo único que quiero es modificar esto, que lo tienen que hacer con CSS.